El preservativo sigue siendo un método eficaz para controlar la natalidad. Se le considera como un método de barrera. Ahora hay que recordar que 2 de cada 10 mujeres se puede quedar embarazada por no utilizar de manera adecuada. Vamos a hablar de un tema muy importante que parece sencillo, pero a la vez es de suma importancia para evitar infecciones de transmisión sexual y para evitar embarazos. Hola con todos, ¿cómo están? Nuevamente, qué grato verles. Bueno, más bien ustedes me ven a mí, pero yo llego a sus casas por medio de sus iPads, teléfonos o donde quieras verme. Es importante el tema que vamos a hablar ahora, como les decía hace un momento, es algo sencillo, pero a la vez de que es sencillo, si no lo haces de una manera adecuada, te puede costar o que tengas una infección de transmisión sexual como un VIH, virus del papiloma, gonorrea, sífilis que ya hemos hablado otras veces, o te puede hacer que te quedes embarazada y embarazos no deseados, que es entonces la colocación o saber colocar un preservativo de manera adecuada. Entonces, para eso tenemos que hablar ciertas cosas. Tenemos preservativos masculinos y preservativos femeninos. Los preservativos femeninos no son tan utilizados porque a la vista puede ser que tú creas que es un poquito complicado, aunque tiene un beneficio el preservativo femenino que te puede cubrir también la parte de los labios vaginales y evitarte que tengas infecciones también en la parte en este sector, ¿sí? De la vulva. Ahora, el preservativo masculino, tenemos inclusive algunos tipos de preservativo masculino y dentro de estos tenemos principalmente 3 tipos. El de látex, que es del 90% de la población utiliza el preservativo de látex. El preservativo de poliuretano, que es un poquito más efectivo inclusive que el de látex y genera menos reacción. Y también los que son preservativos naturales, por ejemplo, de vejiga de cordero. En este caso vamos a hablar principalmente del preservativo de látex, que es el que se vende, por ejemplo, aquí en Ecuador se vende fácilmente este preservativo. El problema es para aquellos pacientes que tienen alergia al látex, que ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué es importante en el preservativo? Lo primero, hay que saber llevarlo. No lo puedes poner en una agenda, ni tampoco meterlo en tu billetera, ni tampoco en tu parte posterior del bolsillo. ¿Por qué? Porque el momento que aplastas, puedes dañar la textura del preservativo y generar problemas después. Además de todo, recuerda que los preservativos ya vienen lubricados, entonces si tú le aplastas, puedes dañar justamente esto y evitar que sea efectivo después. Entonces el preservativo lo tienes que llevar de una manera que no esté comprimida. Segundo, en los preservativos tienes que verificar siempre la fecha de caducidad, ¿sí? Entonces aquí en este caso, por ejemplo, dice mayo del 2020. Normalmente desde la elaboración del preservativo hasta que se caduca tienes 5 años de efectividad. Entonces esto también es importante. Tienes que verificar que para un coito intravaginal tienes que tener un preservativo que no sea de sabores. Entonces tienes que buscarle un preservativo que no sea de sabores porque los preservativos de sabores exclusivamente van a servirte para sexo oral. No te va a servir para penetración. ¿Por qué? Porque los saborizantes pueden generar que la textura del preservativo se dañe, se afecte y el momento de la penetración se rompa y sea muy fácil, no solo para que te quedes, o sea, puedes quedarse embarazada, pero también adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso es importante. La temperatura en la que tiene que estar el preservativo es una temperatura que está entre 3 a 8 grados centígrados. O sea, no puede estar esto en sectores muy calientes porque se va a dañar también el preservativo. Entonces, es importante mantenerla a una buena temperatura. El momento de abrir un preservativo, no puedes abrir ni con los dientes, tienes que tener cuidado, especialmente las mujeres, las uñas, anillos, que el momento que lo abras puedes hacer que se rasgue o se dañe el preservativo. Generalmente son abre fácil, no son tan difíciles de abrir, no tienes que pelear mucho con esto, entonces puede ser abrirlo en una esquinita si tú quieres, ¿sí? O lateral, se lo puede abrir y el momento que abras tienes que identificar que viene el preservativo. Acuérdate que hay la parte donde te tienes que colocar y la parte que es la parte que tiene contacto, en este caso con la vagina o el ano, en el caso que sea relación sexual vaginal o anal. Entonces siempre tienes que ver que el capuchón, que en este caso es el capuchón que estoy indicando, eso tiene que ser hacia afuera.
¿Qué es lo que suele pasar muchas veces por la desesperación, la excitación que puedes tener? Te estás poniendo al revés y ya puedes tener contacto, ¿sí?, con líquido preseminal, y si es que tú te das la vuelta y te vuelves a poner ese líquido preseminal, en el caso que tú tengas una infección, ya le puede contaminar a tu pareja. Entonces no debe ser así. Entonces tú tienes que verificar desde antes cómo colocarte el capuchón hacia arriba, y una vez que está esto por el otro lado, pues utilizamos acá esta maqueta. El pene tiene que estar erecto. Para poder colocar el preservativo tienes que verificar que tu pene esté completamente erecto, porque si no está completamente erecto no vas a colocarlo de manera adecuada. Tienes que estar lavadas tus manos, eso sí es importante, previamente a todo lo que vamos a hacer. Y para colocar, sí, en este caso tienes que sujetarte el pene con una mano y con la otra, colocarte siempre aplastando el capuchón de aire, porque el momento que si es que yo me pongo el preservativo, lo estoy poniendo en este caso, y queda aire aquí, ¿cuál es el problema? El momento que se da la penetración, este capuchón puede reventarse y salir la esperma y el contenido hacia la vagina, y puede la pasilla o el cielano, ¿no? En el caso de, no te vas a quedar embarazada, pero puede darse una enfermedad de transmisión sexual. Entonces aplastas el capuchón y le sigues bajando, y una vez que ya aplastaste bien, sigues bajando de manera adecuada y fácilmente puede deslizarse. Los preservativos tienen varios tamaños, sí, pero generalmente venden los tamaños estándar, que son para todo tipo de penes. Sabemos que los penes, normalmente un pene es se habla de entre más de 5 centímetros hasta 15 o 20 centímetros, ¿sí? Que generalmente los preservativos ayudan a esto. Tienes que verificar, esto es muy importante, que no se te deslice, porque muchas veces los preservativos pueden venir un poco flojos y generar mucho deslizamiento, y claro, el rato que te das cuenta, el preservativo se quedó dentro de la vagina o dentro del ano, y eso sería contraindicado, ¿no? Entonces, eso es importante. Acuérdate que después de la penetración no debes quedarte mucho tiempo con el preservativo dentro, porque lo normal es que muchas veces las parejas, después de que se da el clímax o durante el clímax, quedan prácticamente un momento abrazados y con el pene dentro, y esto es importante. Si es que estás utilizando preservativo, no vale que hagas eso. Lamentablemente tienes que sacarlo rápido para poder sacar el preservativo estando erecto el pene. También para retirarse un preservativo tienes que retirarlo estando erecto. Entonces siempre para sacarlo con tu mano le sostienes al preservativo y sacas del pene, sea de vagina o sea de ano, y luego lejos, porque no puedes ahí mismo, porque puede caer un poco de semen en la vagina y eso puede ser perjudicial. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Una vez que está afuera, te sacas del te sacas el preservativo, y una vez que sacas el preservativo, lo que tienes que hacer es amarrarlo, ¿sí?, y botarlo amarrado. Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede tomar contacto con las personas que llevan la basura, entonces no es de manera adecuada tener contaminantes dentro de tu basura, que puede ser perjudicial para otro tipo de personas, y le puedes amarrar fácilmente, ¿sí?, con un solo nudo, y se acabó. Les hablaba un poco de los tipos de preservativo. Las pacientes que tienen alergia al látex tienen la posibilidad de utilizar otro tipo de preservativos, que son de otro tipo de componentes. Por ejemplo, el poliuretano sí puedes encontrar, y se puede encontrar en sitios como Condomanías, o hay sitios de condones en tus ciudades, no sé, Ecuador, por ejemplo, aquí en Ecuador Condomanía, en otros lugares de otros países hay sitios donde venden exclusivamente, se especializan en vender preservativos. Y el de poliuretano tiene una característica: los poros son mucho más pequeños, ayudan mucho más para enfermedades de transmisión sexual y son más resistentes, y además de eso evitan la alergia que genera el látex, porque la alergia al látex es un problema para una paciente. A veces tienen temor de tener relaciones sexuales, y es importante identificar eso. Y recuerda que también hay los naturales, pero los naturales no es aconsejable específicamente para infecciones de transmisión sexual, porque los poros de los naturales, como de vejiga de cordero, puede generar que esos poros sean más grandes que los virus, por ejemplo, y puede fácilmente atravesar hepatitis B, virus del papiloma o VIH. Eso es muy importante. Entonces, recuerda que el preservativo siempre será un mecanismo de ayuda, no solo para planificación sexual, sino para enfermedades de transmisión sexual. Te evita embarazos y te evita infecciones. Espero que te haya servido mucho lo que hablamos el día de hoy, y te espero con un siguiente video. Sígueme por redes nuevamente, está en la descripción, las preguntas que tú creas necesarias o algo que faltó, algún tema importante que quisieras que hablemos, y pues nos vemos con un siguiente video. Nos vemos, cuídense, bendiciones a todos.